Bienvenidos al curso de Electrónica 1. En esta oportunidad traemos el tema de análisis del FET en corriente alterna, para los cuales tenemos los temas: transconductancia, funcionamiento del JFET como amplificador, modelo en AC del transistor y tipos de configuración como amplificador. Los objetivos del video son: definir el concepto de transconductancia, identificar los tipos de configuración usados para amplificar señales, identificar los modelos para el análisis en AC del transistor. Análisis de corriente alterna. Así como los transistores BJT, los FET son empleados para amplificar señales, ya que pueden controlar corrientes de salida en el drenaje por medio de pequeños voltajes de entrada. Los FET pueden ser empleados como amplificador lineal. Además, tienen la característica de ser de bajo consumo. Estos tienen mayormente aplicaciones en operaciones de alta frecuencia. Sin embargo, se abordará lo relacionado a señales pequeñas o de baja frecuencia. Transconductancia. Para determinadas capacidades de amplificación de un FET se conoce el término llamado transconductancia, que se define como el cambio de corriente de drenaje y el cambio de voltaje de la compuerta a la fuente, dado por la ecuación que se muestra. Para un JFET, donde se conoce que el valor de corriente está dado por la ecuación de Shockley, al realizar la derivada de dicha ecuación es posible determinar el valor de transconductancia para distintos valores de compuerta de fuente, voltaje de compuerta de fuente. Se observa entonces que el valor de transconductancia, o G sub m, no es nada más que la pendiente en el punto Q de la curva dada por VGS y la corriente ID. Modelo de análisis AC de los FET. Para el análisis de un circuito en AC para un transistor FET es necesario realizar un equivalente y así simplificar el diagrama para una mejor comprensión de los resultados. Para un JFET se tiene el siguiente circuito equivalente, el cual consiste en una fuente de corriente dada por el valor de voltaje de entrada multiplicado por el factor de transconductancia G sub m. Se tiene también una resistencia intrínseca al FET denominada R sub d. Se observa dónde se encuentran las terminales. Aquí se encuentra la terminal de compuerta, la fuente y el DRE. Para un MOSFET tipo empobrecimiento se tiene el siguiente diagrama. Al igual que el anterior, está dado por una fuente de corriente, dada por G sub m o factor de transconductancia multiplicado por la señal de entrada. Al igual que el anterior, se observa una resistencia dada intrínsecamente por el transistor R sub d. Para un transistor tipo enriquecimiento se tiene un diagrama muy similar a los anteriores. Sin embargo, la corriente D está dada por otra ecuación, no por la ecuación de Shockley. Se observa para este caso que la R sub D está dada por el inverso de Y sub GS, el cual está dado típicamente por el fabricante. Amplificación con transistor de efecto de campo. Al igual que el estudio del comportamiento de los FET en corriente directa, existen distintas configuraciones que determinarán las características de transferencia, tales como configuración polarización fija, configuración autopolarización, configuración divisor de tensión, configuración fuente seguidor y el amplificador en multietapas. Esto quiere decir que existe un amplificador el cual está dado por varias etapas que podrán ser en configuración fuente seguidor, configuración autopolarización, configuración divisor de tensión, seguidas en cascada. Conclusiones. El concepto de transconductancia se define como el cambio de corriente
durante el cambio de voltaje VGS. Los modelos de análisis en AC de los FET se deberán tomar en cuenta para el estudio de ganancias del circuito e impedancias de entrada y salida. La configuración determinará los aspectos de amplificación. Esto quiere decir, una configuración en autopolarización tendrá distinto valor de amplificación, es decir, ganancia, a otro conectado, por ejemplo, en polarización fija. Esto se puede calcular o se puede demostrar al hacer el análisis en cada configuración. Muchas gracias. Este ha sido el video acerca del análisis en corriente alterna del transistor de efecto del campo. Muchas gracias por su atención.